Familia, hoy les voy a hablar sobre algo bastante fuerte para de digerir. A mí hace un tiempo ya me contactó un amigo militar desde Cuba, me mandó un documento. Yo he quedado mal con este amigo, había quedado en mandarle unos libros y perdí un montón de contactos en mi móvil y entre esos contactos perdí el suyo. Así que si ves esta directa en algún momento, por favor, vuélveme a contactar por WhatsApp, que tengo los libros y te los quiero mandar. Este amigo me mandó un documento interno de las Fuerzas Armadas, donde está la escala salarial de las Fuerzas Armadas. Yo aquí hace un tiempo ya se los enseñé a ustedes por encima, pero yo no había tenido tiempo de ponerme a leerlo con detalle, todo lo que dice ese documento, y de compararlo con la escala salarial que se hizo pública para todos los cubanos, donde están los maestros, los investigadores, toda esta gente. Claro, cuando tú lees este documento de la escala salarial de las Fuerzas Armadas en detalle y lees lo que cobra un maestro en Cuba o un metodólogo o un profesor de nivel superior, esto es un despropósito, pero vamos, enorme. De eso vamos a hablar hoy, pero quiero empezar por otra parte. Quiero empezar por el trabajo que me costó, que todavía no tengo una cifra concreta, porque ningún medio oficial cubano dice cuántos militares en activos hay en Cuba. Ninguno lo dice. Tú buscas, por ejemplo, militares activos en España y te aparecen la cifra de militares en activo. De hecho, te aparecen hasta por tipo de fuerza militar. Por ejemplo, para el año, creo que era 2015, el año que miré, había un total de 120.760 militares en España, en activo, de los que 15.080 eran mujeres, un 12,5%. Y luego te lo desglosa, el ejército de tierra 76.725, la armada 20.619, el ejército del aire 20.404, los cuerpos comunes de la defensa 3.012, y luego te hablaba incluso de los alumnos de centros de formación que habían 1.459 y de los reservistas voluntarios que habían 4.449. Incluso te daba que habían 150 nuevas plazas para el año 2015. Entonces, todo un nivel de detalle impresionante cuando tú buscas cuántos militares en activo hay en España. Claro, el ejército de España se paga con el erario público. Por tanto, tenemos derecho, los que pagamos impuestos, a saber cuántos militares en activo hay. No a saber información confidencial, información clasificada, no nos toca, pero por lo menos saber con qué volumen de fuerza contamos. España tiene, recordemos, una población de 47 millones de habitantes y la fuerza militar estaba sobre los 120.700 más o menos en activo. El Reino Unido, por ejemplo, que es un país más grande que España, también es relativamente fácil encontrar cuántos militares hay en activo. Por ejemplo, para el año 2020 habían unos 74.000 soldados en activo en el Reino Unido y se estaban quejando porque era muy caro y querían reducirlo en 19.000. Lo iban a dejar en unos 55.000 soldados porque era caro de mantener. 74.000 para dejarlo en 55.000 con una población de 67 millones de habitantes. Fíjense la comparación que les hago de cantidad de efectivos por volumen de población, por cantidad de habitantes. Ahora, llevemos esto a Cuba. Bueno, pues no encontré, llevo semanas buscando y ningún medio oficial me dice cuántos militares en activos hay en Cuba. Lo he encontrado prácticamente de todos los países menos de Cuba. Por lo tanto, me he tenido que remitir a publicaciones de la época y a dos fuentes que fueron las que encontré, que no son oficiales, pero son las únicas que tengo. Entre los años 70 y 80, que fue cuando el régimen cubano empezó a mandar gente a África, en el Medio Oriente y en África, por allí, hubo aproximadamente 300.000 cubanos sobre las armas. 300.000 cubanos sobre las armas. Era un volumen de tropa comparado con la de España a día de hoy y la de Reino Unido, pues la de España la triplica y la de Reino Unido, pues casi la cuatriplica.
muchísimo más, con una población que es 4 veces menor que la de España y 6 veces menor que la de Reino Unido. La página, esta página que les voy a compartir aquí ahora, que es la página de Global Firepower, esta página da un ranking de los países con mayor poderío militar a nivel internacional. Como pueden ver aquí, Cuba está en el lugar 76. Claro, de una lista, vamos a ver la lista, de una lista de 140 países, Cuba ubica el lugar 76. No entiendo por qué Cuba tiene ejércitos más grandes o un poderío militar, siendo una isla tan pequeña, tiene un poderío militar más grande que países como Bolivia, por ejemplo, que es más grande, o como Nueva Zelanda, o como Uganda, que son países que están en zonas de conflicto. No sé, no lo entiendo. Pero bueno, está en el 76. Eso indica que el gasto militar en Cuba es bastante grande. Ahora, este mismo sitio da la cantidad de hombres sobre las armas en Cuba, la cantidad de fuerza militar profesional activa, que la sitúa en 50, en 50.000. Este sitio dice que Cuba tiene unos 50.000 hombres sobre las armas aproximadamente. Estos son datos aproximados. Yo, como no encontré más ninguna otra referencia, salvo la Wikipedia, que no me fío mucho de lo que dice la Wikipedia, ya lo he dicho aquí otras veces, la Wikipedia da 90.000 hombres sobre las armas para el año 2015, personal militar de 90.000 para el año 2015 estimado. Y este sitio da pues 50.000. Yo saqué una media entre las dos fuentes y me quedo con la mitad, con el punto intermedio, 70.000 hombres sobre las armas, 70.000 soldados profesionales en Cuba. Vamos a quedarnos con ese número, grábenlo, 70.000. Vale. Esto que les tengo aquí es la orden número 32 del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Es un documento limitado, como pueden leer aquí arriba, que describe, bueno, fue emitido el 24 de diciembre de 2020 en La Habana, y aquí es donde se regula, se describe toda la escala salarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ejército en Cuba. Esto es un documento interno, no es para que se divulgue. Aquí está acuñado por Leopoldo Sintrafría, general de Cuerpo de Ejército, acuñado y firmado. Es un documento interno, no está hecho para que se divulgue. A mí me lo han hecho llegar, así que agradezco un montón a la persona que me lo hizo llegar. Es un documento que tiene 99 páginas. Yo ya me lo he leído completo, lo he entendido completo, y es lo que quiero comentarles hoy ustedes aquí, para que vean más o menos cuánto nos cuesta en salarios las Fuerzas Armadas Revolucionarias y cuánto ganan comparado con otros profesionales del país, para que entendamos un poco en qué se gasta el dinero esta banda de parásitos comunistas en Cuba. Miren, bueno, aquí está la introducción del documento, aquí está el índice, y por aquí empieza ya las generalidades del capítulo 1. Vamos a ir directamente a esta tablita. En esta tablita está la escala general de sueldos por cargos, ¿vale? Los grupos y el sueldo mensual. El grupo 1, desde 3.350, es decir, el salario mínimo, el mínimo para las Fuerzas Armadas es de 3.350 pesos, está por encima del salario mínimo general, está además por encima casi 1.000 pesos, sí, prácticamente casi 1.000 pesos por encima del salario mínimo general, y el salario máximo para las Fuerzas Armadas, la última escala es de 14.350 pesos. 14.350 pesos. Yo no sé si ustedes recuerdan este otro documento, que es la Gaceta Oficial del 10 de diciembre de 2020, donde explican todos los salarios en Cuba. No sé si alguien recuerda que biotecnólogo gana 14.000 pesos
porque aquí el superior 1, nivel 1, gana solo 5.800. Pero claro, vamos a volver a este, que es en el que estamos. 14.350 pesos, la máxima escala. La mínima de 3.350. Vamos a quedarnos con una escala media. Es decir, vamos a quedarnos con esta por aquí, que es el medio de la lista de escalas. Son 7.550 pesos. Es decir, la media de salario por escalas de los militares cubanos es de 7.550 pesos. Ahora, si cogemos esos 7.550 pesos y los multiplicamos por los 70.000 soldados de media, 70.000 profesionales de las Fuerzas Armadas de media que habíamos visto antes, es decir, los que estaban entre los 50.000 del ranking global y los 90.000 de la Wikipedia, nos quedamos con un número medio, recuerden. Si multiplicamos esta media salarial por esa media de cantidad de hombres, eso nos da un numerito bastante interesante al mes de pesos. Recuerden que este es sueldo mensual. Eso nos da 528.500.000 pesos al mes. Al mes, por la media de salario. 528.500.000 pesos, o lo que es lo mismo, si convertimos de pesos a dólares por 24, por su propia conversión, nos da 22.020.833 dólares al mes, por la media de salario. Al mes, 22 millones de dólares, poco más de 22 millones de dólares al mes. Que eso al año son 264.250.000 dólares al año. En salario, cuidado, en salario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Más de 260 millones de dólares al año. Claro, con todo esto, alguien se pregunta, ¿dónde está el dinero en Cuba? ¿Por qué no se puede gastar más dinero en pollo, por ejemplo? ¿Por qué no hay insumos médicos? ¿Por qué no hay jeringuilla, boquillas de aerosol, guantes en los hospitales? ¿Por qué no hay? Claro, porque es que solamente en salario, solamente al año, las Fuerzas Armadas Revolucionarias se gasta un estimado de 264.250.000 dólares. ¿Ustedes saben cuánto dinero es eso? Pues métanse en internet y busquen, ya se los enseñé aquí una vez, cuánto cuesta una ambulancia, cuánto cuesta un camión de bomberos, cuánto cuesta una camilla de hospital, cuánto cuesta una silla de ruedas. Todo lo que no hay en Cuba, busquen en internet cuánto cuesta un pupitre con 2 sillas, cuánto cuesta una máquina de agua, un dispensador de agua de las escuelas. Cuando encuentren lo que cuesta, divídanlo entre 264 millones de dólares y van a ver cuánto se puede comprar de eso. Por eso es que en Cuba tenemos la situación que tenemos, porque el dinero, como ya les hice un video como este para los medios de comunicación, para la televisión y para la radio, y les enseñé cuánto se gastaban solamente en salario, en la radio y en la televisión, pues ahora súmenle esto que se gastan en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y van a entender en qué se gasta el Partido Comunista el dinero de los cubanos. En una isla donde no hay ninguna amenaza real, donde no hay ningún pretexto lógico para mantener un ejército del tamaño que tiene. Vamos a ver un poquito este documento. Vamos a bajar un poquito, porque eso que les enseñé es el salario por escala. A eso hay que añadirle los sobresueldos, que también están aquí, que se los voy a enseñar ahora, ¿eh? No se crean que eso es lo máximo que ganan. No. No. Aquí les tengo algunas cositas marcadas, interesantes. Mire, por ejemplo, este es el sueldo por grado militar. Quiere decir que después de aquel sueldo que vimos,
Después de estos numeritos, a ver, les voy a volver a enseñar. Aquí, después de estos numeritos de 3.500, 3.550, 7.050, 7.300, 11.000, 13.000, 14.000. Después de estos numeritos, bueno, hay que sumarle el sueldo por grado. Claro, que es este que hay aquí. Claro, después de aquello, hay que sumar esto, que es el sueldo por grado también, porque también ganan por grado militar, claro. Y aquí tenemos, por ejemplo, un primer técnico de vuelo, 7.300, 7.550, 7.800, 8.000 y así hasta 11.250. A ver, aquí está. Sueldo por cargo, sueldo por grado y sobresueldo por antigüedad. El sueldo por cargo, por ejemplo, de los oficiales es de 6.350. ¿Vale? Ahora, a ese cargo hay que sumarle el sueldo por grado. El sueldo por grado es esta escala que hay aquí. Es decir, a esos 6.500, a esos 6.350, hay que sumarle, por ejemplo, si es jefe de plana mayor, hay que sumarle estos 8.000 que hay aquí. 14.000 y pico. Y además, hay que sumarle el sobresueldo por antigüedad, que es... ¿Dónde estaba? Ahora se me ha perdido la tablita, el sobresueldo por antigüedad. Bueno, se me ha perdido la tablita del sobresueldo por antigüedad. Tiene que estar más para abajo. Aquí está, miren. Después de el sueldo por cargo, sumarle el sueldo por grado, hay que volver a sumarle el sueldo, el sobresueldo por antigüedad. Claro, más de 35 años, 210 pesos, de 1 a 5 años, 25 pesos y así van acumulando sobresueldo en sobresueldo. Es decir, que un militar cubano perfectamente, un jefe de navegación, cobra aquí 8.300. Si tiene un grado, por ejemplo, de... ¿Sí? A ver, estaba aquí, perdonen. Aquí, 6.350. Si tiene un grado de jefe de escuadrilla, pues son unos 14.400. Y si tiene de antigüedad, pues más de 20 años, pues suma otros 120 pesos. Eso es lo que ganan esta gente en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Vamos a ver otro ejemplo, miren. Por aquí tengo más ejemplos, miren. Aquí tenemos los suboficiales. Un suboficial gana 5.350 pesos. El sueldo mínimo de los cargos suboficiales es de 5.350 pesos. A eso súmale el sueldo por grado militar. Por ejemplo, un primer suboficial, 380, pues serían los 5.300 estos, más los 380. Y luego, vamos a ver por aquí abajo que tengo otra, están los sargentos. El sueldo mínimo de un sargento es de 4.550. Y luego súmale el sueldo por grado militar, otra vez, más el sobresueldo por antigüedad que te lo describen aquí. Y así sucesivamente, familia, esta gente gana miles y miles y miles de pesos al mes. Al mes, esta gente de la fuerza, miren, les voy a hacer una comparación sencilla, miren. Un sargento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 4.450 pesos, ¿cierto? Un especialista, o miren, aquí un técnico innovador de segundo nivel, 4.410 pesos. Un técnico innovador primer nivel, 4.610 pesos. Y un sargento, 4.550 pesos. Que alguien me explique esto, que no lo entiendo. Vamos a buscar la escala salarial de aquí arriba. Miren, un suboficial, 5.350 pesos. Un tecnólogo tercer nivel, 5.060. Un tecnólogo segundo nivel, 5.300. Y un tecnólogo primer nivel, 5.500. Que alguien me explique esto.
Un biotecnólogo superior, primer nivel, 5.800. Suboficial 5.300, ¿eh? Un biotecnólogo superior tercer nivel, 5.300. Especialista en procesos de alta tecnología, 5.300. ¿Cómo es posible que los expertos en alta tecnología y en biotecnología en Cuba ganen lo mismo o menos que un suboficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias? Ah, pero ¿saben cuánto gana además un profesor en esta misma escala que hay aquí? Vamos a ver si se lo encuentro rapidito. Tengo la nota por aquí tomada, pero quiero enseñárselos de la fuente original. Mira, aquí está, miren. Un profesor titular, 5.560 pesos. Un suboficial, 5.350 pesos. Un profesor auxiliar, 5.310 pesos. Un profesor asistente, 5.060. Y un suboficial, 5.300. Vamos a buscar aquí. Déjenme ver si les puedo hacer una búsqueda rápida. De los metodólogos. Bueno, vamos a buscar profesor. Para que vean ustedes cuánto gana. Miren, aquí tenemos más. Metodólogo, inspector y coordinador, 5.560 pesos. Y el suboficial. Profesor principal, profesor ayudante, todos por debajo, es decir, 5.300, 5.000, 4.800, por debajo de lo que gana un suboficial del ejército. Profesor con nivel superior, 4.610, por debajo de un suboficial del ejército. Profesor con nivel medio superior, 3.800. Este gana por debajo de un sargento, creo. Sí, muchísimo más por debajo de un sargento. A ver, un metodólogo, inspector y coordinador gana, pues, poco más que un sargento en Cuba. Que alguien me explique esto. Y yo no estoy menospreciando aquí el trabajo de ningún profesional de las Fuerzas Armadas. El problema es que cuando tú en un país valoras o retribuyes más el trabajo de un militar que el de un investigador o que el de un profesor, tienes un problema serio. Tienes un problema serio de prioridades. Tienes un problema serio de, bueno, en el caso de Cuba, de vergüenza en la cara de los comunistas cubanos. Pues así, miren, estos son los sueldos mensuales, también por años de estudio, y vienen detalladitos todos. Lo que gana el jefe de batallón. Pues aquí está todo. Es impresionante. Llevo días leyéndome esto, y no se me ocurre otra palabra que vergüenza. Vergüenza. Cuando comparas todos estos salarios con la gente que de verdad produce en el país, un militar que produce nada. Un militar produce gasto. Gasto. Que sí que en un país es necesario un ejército, aunque sea pequeño, bueno, cuéntaselo a Costa Rica que no tiene, pero el que lo siga insistiendo, es necesario un ejército que sea pequeño, vale. Pero cuando tú retribuyes mejor a uno que no produce que a uno que sí produce, oye, tú tienes un problema serio de administración. Cuando tú le pagas más a un sargento que a un profesor, tú tienes un problema serio. Tú quieres convertir tu país en un cuartel y no en una escuela. Cuando tú le pagas más a un suboficial que a un biotecnólogo, tú tienes un problema serio. Tú quieres convertir tu país en un cuartel y no
en un país con adelantos científicos y biotecnológicos. Cuando tú le pagas más a prácticamente toda la gama salarial, se las puse aquí, se las voy a volver a poner. Cuando la gama salarial del ejército, la escala salarial del ejército, esta que está aquí, está por encima de la escala salarial básica del país, cuando el ejército gana más que todos los profesionales del país, tú tienes un problema. O estás intentando comprar al ejército para mantenerte en el poder, o simplemente tú quieres convertir el país en un cuartel y te interesa una mierda todo lo demás. Y yo creo que en Cuba son las dos cosas. Lo primero es que el país está convertido en un cuartel y luego hay que mantener contentos a esos soldados del cuartel. Y este es el resultado. Una escala salarial por encima. Esta es la básica, recuerden, esta es la básica. Esto hay que sumarle todo lo que les dije antes que había que sumarle. Sobre sueldos, por grado, por todo eso, por antigüedad. Y claro, luego llega alguien aquí y me dice, uy, es que tenemos un problema de bloqueo. Bloqueo mental es lo que tienes. Ahí está el dinero. Ahí está el dinero de las medicinas, ahí está el dinero de la comida, ahí está el dinero del transporte, ahí está el dinero de todo eso. Y ahí están tus remesas también, que no se te olvide. Tus remesas, las que mandas, están ahí también. Familia, aquel discurso de Fidel en enero en Camagüey, donde hablaba de esos militares corruptos que de dónde sacaban tanto dinero para esas mansiones. O también en su discurso en La historia me absolverá, que habló también de esto. Y resulta que pasa en Cuba hoy. Resulta que hoy en Cuba los militares son los que más ganan en el país. Resulta que la gente que de verdad puede sacar adelante un país, que son los investigadores, que son los ingenieros, que son los profesores, que son los médicos, esa gente que es la que de verdad puede sacar adelante un país, hoy en Cuba están peor retribuidos que la gente que no produce nada, que es el ejército. Y yo no tengo nada en contra del ejército, absolutamente nada. Simplemente veo aquí un problema de prioridades. Mantener contentos a los militares para que sigan avasallando al pueblo. Por suerte no son todos. Por suerte hay algunos, como el que me mandó esto, que tienen muy claras también sus prioridades y tienen muy claras sus obligaciones y su deber. Pero claro, hay otros que viven de esto. Por eso yo soy de los que piensan que cuando un día cambiemos Cuba, y la vamos a cambiar, ese ejército lo vamos a dejar en el 0,00001 de lo que es hoy. Y los que viven hoy a costa de estos salarios que los pagamos nosotros, van a tener que buscarse la vida como todo hijo de Dios. Porque parásitos en un país, ni uno. Y mucho menos ganando las burradas de dinero esto que llegan hasta los 14.350 pesos. Que claro, tú divides 14.350 entre 24 y tampoco es que sea mucho dinero. Pero comparado con lo que gana un médico, comparado con lo que gana un cirujano, comparado con lo que gana un maestro, es, pues sí, casi lo triplica en salario. ¿Con qué derecho? ¿Con qué moral? ¿Con qué vergüenza puede un sargento cobrar lo mismo que una persona que se dedica todos los días a salvar vidas en un hospital pediátrico? ¿Con qué moral puede un suboficial ser retribuido con más dinero que un profesor que se dedica todos los días a formar niños en las aulas? No lo entiendo. Pues eso es lo que tenemos en Cuba. Esos desequilibrios, este es el bloqueo interno. Esta sin razón, este absurdo, esto es lo que tenemos en Cuba.
Para los que todavía defienden la patria socialista, el patria o muerte, y los cuentos estos de que no hay recursos, de que estamos bloqueados, más de 200 millones en salario de los militares. Ahí tienes tu bloqueo, soquete.